Hola a todos y bienvenidos a su canal Jesús en mi hogar. Hoy vamos a tocar un tema trascendental, un tema que es la piedra angular de los engaños de los últimos días, el estado de los muertos y la mentira de la no inmortalidad del alma. Así es, hoy trataremos un tema muy importante, como ya has mencionado, especialmente para los días en los que vivimos. Por eso es un gusto estar aquí. Para mí es un placer, familia, nuevamente estar con ustedes. Y sí, este es un tema muy trascendental y que tenemos que estudiarlo a la luz de la palabra. Así que no se vayan, quédense aquí. Así es, hoy hablaremos de este tema, la no inmortalidad del alma. Qué bueno que hablaremos de él, que fue, como ya decían, la primera mentira dicha en este mundo. ¿Sabe? Desde los tiempos más antiguos, antes de la historia del hombre, allá en el cielo Satanás se había decidido rebelar contra Dios. Cuando se creó la tierra, él había elegido también este lugar para unirnos con él, para que nos uniéramos con él en la rebelión contra el Padre. Por eso decidió, inventó varias mentiras, las cuales los trajo a Adán y Eva. Una de ellas es la primera mentira para este planeta, la más antigua. Una mentira que ha trascendido la historia y ha evolucionado sus formas y métodos, pero no ha dejado su corazón o su principio principal. Es la mentira que cuando él les dijo, no moriréis. Wow, Marcos, impactante. Pero empecemos por el principio. Oye, ¿por qué? Porque yo he notado que la mayoría de las personas, ya sean cristianas o no, creen que cuando alguien muere, si es bueno, va al cielo inmediatamente. Y si es malo, va al infierno. Ahora, este concepto contradice las Sagradas Escrituras, pero ¿cuáles fundamentos nosotros tenemos para decir que esto no es así, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios? Bueno, vamos a desglosar ese tema en todo este podcast. Pero empecemos hablando acerca del alma. Muchas personas piensan que cuando una persona muere, algo sale de su cuerpo llamado alma y va al cielo, al infierno, al limbo, al purgatorio. Bueno, tantas definiciones, otros dicen que reencarna. Pero la Biblia nos deja claro una cosa. Leemos en Génesis 2.7 y Eclesiastés 12.7. En Génesis 2.7 nos muestra el nacimiento del hombre, de la creación del primer ser humano. O sea, nos dice que Dios formó del polvo de la tierra y aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones, un alma viviente. Podemos ver que el alma no es algo que tenga el hombre, sino que el hombre es un alma. Como existencia, somos un alma. No es que morimos y se nos sale el alma, porque, como nos dice Eclesiastés 12.7, el polvo vuelve a la tierra donde era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y el alma no existe, porque el alma es la combinación de ambas cosas. Exacto. Entonces no existe algo llamado alma que vaya al cielo, al infierno o a algún otro lugar. Somos polvo de la tierra y aliento de vida. Y seguiremos viendo más adelante acerca de esto. Así es, Marcos. Qué bueno que mencionas esta cita, porque ella nos ayudará a entender mejor este tema. Y como tú decías, esta fue la primera mentira registrada en la Biblia. La podemos ver que fue en Génesis 3:4, donde la serpiente, Satanás, le dijo a Eva, no moriréis. Esta fue la primera mentira registrada en la Biblia y la primera mentira en este mundo. Sí, entonces la primera mentira fue, eres inmortal. Sí. No vas a morir. Eso fue lo primero que Satanás le dijo a Eva en su conversación ahí, ¿verdad? Después que ya la convence sobre que puede tomar del árbol que Dios había prohibido. Eva estaba asustada porque creía que si comía iba a morir, porque Dios le había dicho que iba a morir. Entonces Satanás le dice, no moriréis. Miren, esa cita que Ángel acaba de mencionar es fundamental. Es el inicio de todo este plan, esta mentira. Denuncia, desenmascara al precursor, al ideólogo de este plan sobre la inmortalidad, a Satanás. Lo desenmascara totalmente, porque él dice una gran mentira, no moriréis. Si bien es cierto, Dios creó al ser humano, al hombre, creó los ángeles. En el libro de Job declara que existen otros mundos. Por lo tanto, creemos que existen otras vidas en otro lugar. Dios no creó
ninguno de estos seres vivos para que muriera en algún momento, para que la materia en algún momento dejara de existir. Dios creó las cosas para que permanezca. Y Satanás muy bien sabía esto. Ahora bien, cuando Dios creó al hombre, le dijo, de todo árbol que está en el huerto puede comer, mas del fruto que está en el medio del huerto, ese árbol que está ahí, no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿qué cosa? Moriréis. Morirá. Esto se cumplió. Dios creó a Adán y Eva no para que en algún momento de la vida pudieran morir, pero ellos desobedecieron. Ahora, ¿en qué consiste la gran mentira de Satanás? En que tú puedes desobedecer Y seguir viviendo. Ahí es donde consiste la gran mentira, y que desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, esta gran mentira existe. Por eso es que se inventan lo que tú mencionabas ahorita, algunas creencias, personas que, bueno, se van para el purgatorio, o se van para el infierno, o se van para el cielo. El que consideran que es bueno se va para el cielo, pero no muere. Pero el que consideran que fue malo se va para el infierno, donde tampoco muere. Donde tampoco muere. Ahí es donde consiste la gran mentira. Tú puedes desobedecer y no vas a morir, quemándote todo el tiempo, pero vivo. Eso es la gran mentira de Satanás. Y en este podcast nosotros vamos a desarrollar esa mentira, porque hay muchas personas que están siendo atrapadas por esta teoría o este concepto, y nosotros vamos a hablar sobre esto. Sí, y antes de que hables, me parece interesante de que Satanás lo que hizo fue como una modificación pequeña de la mentira cuando se la dijo a Eva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando él le va a decir a Eva, le dice, tú no vas a morir. Luego, cuando ya las personas, Eva peca, Adán peca, las personas comienzan a morir, él modifica la mentira. Correcto. Y dice que después de la muerte hay otra vida. Y ahí entonces es que llega todo esto. Modificó la mentira, pero al final es la misma esencia. No moriréis. Pero no podía seguir con la misma mentira. ¿Por qué? Porque ya las personas se estaban muriendo, entonces iban a decir, esto es irreal, imposible, porque ya todo el mundo se está muriendo, y es por la desobediencia. Exacto, entonces como moría la persona, ¿qué dice Satanás? No, pues entonces que no muera una parte de esa persona, se inventa el asunto del alma, pero Marco dio dos citas clave, Génesis 2:7 y Eclesiastés 12:7, dice claramente lo que ocurre cuando la persona es creada. Dios toma polvo de la tierra y alienta de vida, y por ninguna parte dice que hay un tercer elemento. Exacto. Sino que la suma de esos dos elementos, es como alma. Decía Marco, da el alma. Es decir, aquí nosotros somos 4 almas, 4 personas, 4 seres vivientes. Exacto. Y es un sinónimo. Y de hecho, para personas que pueda quedarle la duda, Eclesiastés 9:5 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido y sus recuerdos fenecieron ya. O sea, las personas que mueren ya no tienen más paga, ya no tienen más memoria, no tienen más conciencia, por lo que ya están muertos. Una persona muerta no sabe qué está pasando, y por lo tanto no puede sufrir, no puede gozar, no puede estar en un estado de mejor dicho, sí está en un estado de reposo, porque no es consciente de nada. Exacto. Pero todas las demás cosas de reencarnar, de esto y lo demás, no existen, porque una vez muerto, según la Biblia, eres inconsciente, porque tus elementos, tus componentes ya se han separado, y sin eso no hay vida. Exactamente, Marcos. Y para que nos hagamos un ejemplo más claro, imaginémonos una bombilla. Bueno, voy a hacerlo aquí. Imaginémonos una bombilla. La bombilla prende, ¿por qué? Porque en este caso desde el celular se manda energía a la bombilla, y más la bombilla y todo hace luz. Cuando tú apagas la bombilla, el aliento de vida, que es la energía que está mandando el celular, se va, y la bombilla, que es el cuerpo, deja de hacer esa luz. Entonces la bombilla, vamos a decir, vuelve a la tierra. No es que la luz se haya ido de la bombilla y esté rondando por ahí, por algún lugar, por aquí, por el estudio. Es simplemente
que la combinación de la bombilla y la energía se ha ido y ya no hay más nada. Todo se fue, la bombilla a la tierra y la luz, o sea, la energía, perdón, vuelve a Dios que la dio. Eso es simplemente lo que debemos saber. No hay un tercer elemento que sería no hay un tercer elemento. El alma, como dicen. El tercer Exactamente. elemento. No hay un tercer elemento, sino que la combinación de energía y bombilla da luz. No hay un tercer elemento que se llame luz y que ande por ahí rondando. Tienes razón, Ángel. De hecho, la Biblia usa la palabra alma para referirse a una persona completa. Podemos ver que hay citas que nos dicen mi alma tiene hambre. Si siguiéramos la hipótesis de que hay un tercer elemento llamado alma que se va y que es todo lo demás, ¿cómo es posible que este elemento tenga hambre? Porque Exacto. la hambre es una característica ¿de qué? De personas De vivas. de una persona viva. Entonces, mi alma tiene hambre y cosas también. Salva tu alma. Entonces, cuando Jesús también nos dice que salvemos nuestra alma, no temamos a lo que pueda dañar el alma, no se refiere a algo que pueda dañar, algo que está dentro de nosotros, sino a nuestro ser completo. Y Pablo deja eso bien claro cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo, es para mencionar eso, un todo, porque entonces ya con Pablo no sería un tercer elemento, sino un cuarto, un quinto. Exactamente. No hay un tercer elemento, sino que son una combinación que genera alma, o sea, la vida. Porque lo que hay que entender es que alma es un sinónimo que usa la Biblia de vida, no un tercer elemento. Eso es lo único que hay que entender. Es algo muy sencillo como para que estemos dando vueltas en eso. La confusión de esto está en la palabrita alma. Ahí es donde viene toda la confusión. Y la Biblia, tenemos varias versiones, que incluso algunos textos pueden ser mencionados en casi todas las versiones. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que es Apocalipsis 20:24 y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Bueno, casi en todas las versiones se menciona la palabra alma en Apocalipsis 24. Ahora bien, explicando un poco este texto, alma, aquellas almas que fueron decapitadas, yo no considero que mencionar un tercer elemento que conforma la vida pudiera dar testimonio. De hecho, ellos consideran que esto viene siendo como un espíritu, algo que no puede verse, no puede dar testimonio y tampoco puede morir por causa de la palabra de Dios, porque no tienen una facultad de elección, de decidir si obedecer, si no obedecer. Aquí lo que se está refiriendo en ese texto es de que el alma es una persona tal y como tú definiste al principio, que alma es lo que es aliento de vida y polvo de la tierra. Es un ser, es una persona. Exactamente, ahí lo dice muy claramente, que su alma, o sea, su cuerpo, él en sí, podía morir. Y vemos de que ahí se está directamente mencionando nuestro cuerpo y el espíritu de vida de Dios. ¿Por qué? Porque el alma no puede morir. Se supone que el alma no puede morir, entonces ¿cómo es que va a morir? Por la causa de Dios. Tremendo, exactamente. En caso de que fuera así. En caso de que fuera así. Exacto. Eso se parece también a lo que dice Dios cuando Caín mata a Abel. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. La sangre no habla. Exacto. Tenemos también citas como la que está en Génesis 35:18. El contexto de este versículo es que Jacob ha salido con sus hijos porque Labán le había robado muchas cosas. Entonces, cuando ellos van caminando, resulta que Rebeca está embarazada. Ya Rebeca había dado a luz a José. Rebeca está embarazada de Benjamín. Resulta que el parto se complicó, quizás por el mismo trayecto del camino, había caminado demasiado. Y entonces cuando Rebeca está a punto de morir, nace el niño y dice que ella le puso Benoni cuando el alma le salió. Este es un versículo que se utiliza muchísimo para decir o para fundamentar esto de la inmortalidad del alma, porque menciona la palabra alma.
pero nosotros sabemos que el término que se utiliza aquí es nefet, es decir, la vida se le fue, se murió, ya no existe más. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia no se contradice. Si Marcos leyó hace un momento Eclesiastés 9:5, ¿verdad? De que los muertos nada saben. Yo no puedo venir ahora y buscar una cita, ya sea en Génesis o en Apocalipsis, para yo fundamentar que sí, que los muertos saben, porque Dios es un Dios de orden. De hecho, Pablo lo dice, hágase todo decentemente y en orden. La Biblia no se contradice. Lo que nosotros tenemos que buscar es el contexto y la raíz de la palabra, porque todo está claro. Exacto. De hecho, la palabra nefesh se nos menciona también varias veces en Génesis 46, en los versos 18, 22, 25 y 26. Pero aquí no se utiliza para referirse a algo inanimado que se fue, sino para referirse a una lista de personas. Se nos dice todas las almas, todas las nefesh que fueron con Jacob a Egipto fueron 70. ¿Fueron seres inanimados? No. Aquí queda claro que están contando personas. Tantas almas de hijos de tal son tantas personas. Porque aquí, entonces, nefesh podemos ver que se utiliza para referirse, lo que se utiliza para referirse a alma, también se utiliza para referirse a vida, seres vivientes o personas. Por lo tanto, alma es una persona. Sí. Sí, no, y mira, la confusión, Marcos, ha sido la palabra alma, como mencioné al principio. Me gustó mucho el ejemplo que Ángel hace un momento hizo, y es una, pudiéramos decir, una hipótesis. Porque si sucede, vamos a suponer que ellos tendrían razón al mencionar la palabra alma y que esto es un tercer elemento y por lo tanto tendrá vida por allá y esas cosas. Pero la Biblia dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, ¿qué cosa? Esta morirá. Supongamos que el alma es un tercer elemento y es parte de conforma la vida, y bueno, el alma que pecare, ¿qué cosa? Va a morir. Por lo tanto, entonces, aún su propia teoría se contradice con la Biblia. Porque Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esta va a morir. No irá a un lugar donde muchos mencionan y dicen que estará en un lugar quemándose, o algunos dicen que estará en un lugar apartado, que habrá intercesión y esas cosas. No es así. Exacto. No es así. Entonces, pero la palabra alma se está refiriendo en Ezequiel 18:20 a persona. Por lo tanto, no, el alma que pecar, esa morirá, es una persona que peca. Como dice Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Exacto. ¿Y qué es la muerte? Bueno, la muerte es cuando una persona deja de existir, deja de vivir. Por lo tanto, el alma, que suponiendo es un tercer elemento que conforma la vida, no puede morir. Porque Exacto. Tú no dices que el cuerpo muere, o tú no dices que el espíritu muere, porque esas son cosas que conforman la vida. Decir que el alma muere es decir que es algo que está vivo. Exacto. Y que ejecutó la acción. Exacto. ¿Qué es eso entonces? La persona. La persona, el ser humano. Ay, Correcto. Dios mío, ¿por qué es tan difícil de entender? Satanás ha invertido mucho en esto. Mucho. Porque es increíble que tú hables de esto con una persona hoy y le muestre Génesis 2:7, Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 9:5, y le muestra todas las citas, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que la Biblia no se contradice, de que alma es persona, de que las personas mueren, de que no hay un tercer elemento, y lo entienden, pero al otro día tú vuelves a hablar con esa persona, y tristemente ha sido como tantos años de mentira a nuestra conciencia, sí, que es difícil romper con eso, pero sabemos que el Espíritu Santo puede hacerlo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia sin prejuicios, sin preconceptos, es posible que el Espíritu Santo entre la verdad en nuestras vidas, porque Él es que nos conduce hacia toda verdad. Ahí está la importancia de siempre estudiar la Biblia con la dirección del Espíritu Santo, no con un me dijo fulano o un me dijo fulana, sino como dice las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo es que nos guiará
hacia toda verdad. Sí, hay un método que nosotros los adventistas utilizamos, que es el método historicista. Un poquito aquí y un poquito aquí, porque a veces nos concentramos en una parte, un texto o en una palabrita y no vemos todo lo que dice la Biblia acerca de eso. Exactamente. Y la misma Biblia dice así es que tenemos que estudiarlo un poquito aquí y un poquito allá, utilizando las referencias, viendo lo que la misma Biblia dice, porque la Biblia te pregunta aquí, pero te responde allí. La Biblia es su propio intérprete. Claro. Y eso es lo que nos va a dar luz a entender que Dios no se contradice, que si aquí hay algo que tú no entiendes, busca el contexto y sigue buscando en la Biblia porque vas a entender. Y si Dios dijo, el alma que pecare, esta morirá, morirá. No puede ser inmortal. Y que alma es persona, pues persona. Exacto. No importa cómo yo haya nacido, lo que yo haya creído. Estoy sumamente de acuerdo con eso. Todo esto me hace pensar a mí en el ladrón en la cruz. O los ladrones en la cruz. Cuando Jesús está ahí muriendo, que hay un ladrón que le dice, acuérdate de mí cuando vengas o cuando estés en tu reino. Eso, Pero el problema está en la respuesta que Jesús le da. O no en la, perdón, no en la respuesta que Jesús le da, en la interpretación que hace el ser humano acerca de esa respuesta. busca Lucas 23, 39 al 40 y algo, 42, 43. Esto, porque yo estudié sobre eso y es tal como tú dices. Incluso ese texto es tomado para enseñar sobre esto de la inmortalidad. Repíteme la cita, por favor. Lucas 23, 39. Ok. Mira a ver si es Ya. el 42, 43, ahí más o menos llega por ahí. Ok. Voy a leer Lucas 23 del 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Okay. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Excelente. Y ahí texto. está la cita que muchas personas dicen que Jesús se llevó al ladrón ese día al paraíso. Excelente texto y es muy interesante. Hay uno de los ladrones que le dice a Jesús, como en forma de burla, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros salva. Pero hay uno que, de hecho, muchos evangelistas toman esto para hablar de una persona que en su última instancia puede salvarse. Porque este le dice, no ve que este hombre ha sido acusado de manera injusta, y le pidió algo a Jesús. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no cuando te vayas, y llévame. Acuérdate de mí cuando venga, ¿en dónde? En tu reino. En tu reino. ¿Y qué Jesús le respondió? De acuerdo al texto que Natalia leyó. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estará conmigo en el paraíso. Ahora, me surge una pregunta. ¿Se fue Jesús ese mismo día? Claro que no, papi. Ni siquiera Jesús había subido al cielo ese día. Fíjate de que cuando María lo iba a tocar en el domingo, Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Eso está en Juan 20, 16. Si me lo puedes leer, por favor, mami. Juan 20, vamos a buscarlo. Sí, excelente, Ángel, esa cita que tú mencionas. Incluso fue el día de resurrección de Cristo. Exacto. Juan Sí. 20, 16. Creo que va también el 17. Vale, Juan 20, 16 y 17. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, es el versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ves? Él no había subido al Padre. Exactamente. De hecho, se considera que tampoco es posible que Jesús fuese ese mismo día, porque incluso los ladrones, cuando eran matados por muerte de cruz, ellos no morían rápidamente. De hecho, muchos de ellos pedían que los mataran porque no podían aguantar esa muerte cruel, y que era algo que podían durar hasta 3 a 4 días. Entonces, no pudo haber sido posible de que ese ladrón ese mismo día pudiese ir con Jesús, aunque hubo un caso especial con estos ladrones que murieron más rápido, pero no como murió Cristo. Cristo entregó su vida. Cristo dijo, consumado es, y ahí mismo murió. A Cristo no tuvieron que torturarlo para matarlo o verlo morir. Cristo entregó su vida y murió sin nada de esto. Pero hay algo que tú mencionabas en estos días sobre esto, Marcos, acerca de los ladrones. Sí, las muertes en la cruz eran muertes lentas y dolorosas que duraban días. En el caso de Jesús, no querían que durara tanto tiempo, porque el sábado que venía era doblemente sábado, porque era sábado de la semana y sábado de Pascua. Okay. Era un día tan especial, los judíos no querían que vieran cruces, y mucho menos que otras personas pudieran llegar a compadecerse de Jesús y cosas por el estilo. Okay. Así que mandaron a quitarlo. Los soldados vinieron y quebraron las piernas de los 2 ladrones, y cuando iban por Jesús se dieron cuenta que estaba muerto, y ni se lo creyeron, porque ellos saben que que una muerte de cruz era muy lenta. Exacto. Por eso agarraron una lanza, intentaron clavársela y vieron que estaba efectivamente muerto. Y por eso bajaron a todos los ladrones después de asegurarse que todos estuvieran muertos. Así es, y agregando lo que decía papi del ladrón en la cruz, que el ladrón en la cruz decía, cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. En el hebreo no había coma. Entonces, como no había coma, tú no podías dividir, de cierto te digo hoy. Porque cuando Cristo decía, de cierto te digo hoy, es que ese día le estaba diciendo esas palabras. Exacto. Y ahí debería haber ido una coma, pero en el hebreo no se utilizaba coma. Por eso pareciera una sola oración cuando estaba dividida. De cierto te digo hoy, en este día, estarás conmigo en el paraíso futuro. Exacto, porque si hubiese sido sin coma y hubiese sido directo, como muchas personas lo interpretan, entonces Jesús le habló mentira al ladrón. Exactamente. O le habló mentira a María, de que no había ido al cielo. A uno de los dos le mintió y sabemos que no fue a ninguno. Por lo tanto, el problema está en la mala interpretación que nosotros y en la coma. Señores, esto está interesante. Así es, papi. Para agregar a eso de la inmortalidad del alma, la Biblia reserva la inmortalidad solamente para Dios. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 6:16, lo voy a leer. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Exactamente. La inmortalidad no es algo que tenemos, es algo que viene de Dios. Exacto. Dios la da y a quien quiere. Por eso fue que al principio nosotros comenzamos a hablar de lo que fue Adán y Eva, cuando él le dijo, de todo árbol que está, Dios lo creó para que no muriera, pero le puso una condición, de todo árbol que está en medio del huerto, mas el que está en medio del huerto no coma, porque el día que coma, ¿qué cosa? Ciertamente morirá. Volviendo un poquito atrás, es porque Dios a quien quiera le da la inmortalidad. Se la dio a Adán y Eva, sí, pero le puso una condición. No coman porque el día que coma, ¿qué cosa? Va a morir. Ciertamente. Y cuando ellos violaron esa ley, pues entonces Dios la quitó la inmortalidad. Sí, tú sabes, yo aquí pensando en tantas cosas, porque la inmortalidad es un regalo de Dios, como tú decías, David. Entonces nosotros, dice Pablo, que seremos vestidos, ¿verdad?,
de incorrupción. El Señor nos va a dar la inmortalidad cuando Él venga por segunda vez y Exacto. resucitemos. Entonces, si la inmortalidad solo viene de Dios y es un regalo, ¿por qué muchas personas creen que inmediatamente muere pues alguien la obtiene? Es como difícil de creer, pero bueno. Bueno, Sí. él sabe que nosotros deseamos ver a nuestros seres queridos. Y por eso él ataca por acá, porque yo siempre digo que el ser humano, en el jardín del Edén, en todo, fue creado para no morir. El Señor creó al ser humano para no morir. Entonces el ser humano todavía no acepta el perder a sus seres queridos. Y aún haya gente ya insensibilizadas hacia esto. Pero incluso cuando pierden un ser querido lloran, porque el ser humano no fue creado para perder a un ser querido. Eso es por culpa del pecado, pero en nuestro ADN, en nuestro corazón, no existe esa posibilidad. Por eso es muy difícil de aceptarlo. Eso es como la ley de Dios, de que tú ves que un niño, como decía un doctor, de que él cuando va a coger algo, sin nadie haberle dicho que robar es malo, cuando va a coger algo, mira para todos los lados. Porque el Señor ha puesto esa ley en su corazón. Eso es lo mismo Exacto. que el no morir. No fuimos creados para eso. Sí, Ángel, así es. Y mira, aquí es donde todo converge. Realmente muchas personas son engañadas en este tiempo. Y hay un libro interesante, El conflicto de los siglos, en el capítulo 34. Y me gustaría que aquellas personas que aún tendrían la oportunidad de buscarlo y aquellos que pudieran tener la cercanía de este libro, puedan leer este capítulo, porque es bien interesante. Incluso habla de la inmortalidad. Muchas personas son engañadas porque Satanás incluso ha tocado fibra sensible, la muerte. Y nadie está preparado para morir. No aceptamos la muerte, pero esto es un mal que nos arropa a todos. Exacto. Pero él toca fibra sensible porque nosotros vemos a nuestros seres queridos y hay cosas que no queremos aceptar, incluso que ya murieron. Sí, Exacto. yo he leído varias veces ese libro y sé que en ese capítulo se nos trata acerca del espiritismo, que es la evolución de esa primera mentira que Satanás ha preparado durante tantos siglos. Y en esta mentira él hará con sus demonios esas apariciones de seres queridos, incluso intentará hacerse pasar por Cristo. Todo con el propósito de engañar, como nos dice la Biblia, si fuera posible a uno de los escogidos. Porque él sabe que las personas somos débiles para nuestros allegados y sabe que el corazón es débil aún más para aquellos que sienten que han perdido. Entonces verlos volver a la vida él sabe que van a hacerles creer muchas mentiras que de otra manera no creerían. Porque de esa manera él puede engañar a las personas y lo ha comprobado durante la historia. Sí, es así. Sí, tú sabes, Marco, que recordé la historia de Saúl, Samuel, la pitonisa. Eso ustedes lo pueden buscar en la Biblia. En una ocasión, el rey Saúl iba a hacer guerra. Ya Samuel había muerto, el profeta, que era que le decía los mensajes enviados por Dios. Saúl ya había ido demasiado lejos. De hecho, tenemos un video que habla acerca de Saúl. Se lo vamos a dejar aquí en la descripción. Y entonces, Saúl necesitaba un consejo. Cuando en los últimos días de Samuel, ya Saúl no quería hablar con él, pero entonces Samuel muere y él entiende que necesita un consejo de Samuel para saber si va o no a la guerra. Dios había mandado eliminar a todos los hechiceros, pitonisas, magos, brujos, todo eso. Porque el Señor dice que no debemos consultar a los muertos por los vivos. Es decir, que eso es malo, eso es pecado. Ir donde un brujo de que para que te invoque el espíritu de fulano, el alma, eso está mal. Pero Saúl, en su tiempo, es un reinado, ¿verdad? Había dejado una. Él no sabía, pero sí había una. Había una pitonisa que vivía en Endor. Saúl manda averiguar que si quedaba alguna y van allá. Él va disfrazado, todo eso. El caso es, para hacer la historia más corta, que Saúl dice que le invoquen el espíritu de Samuel. Y la pitonisa de toda su cosa y se aparece un demonio y todo eso. El caso es que Saúl, dice la Biblia, que Saúl cree. Saúl le pareció que vio a Samuel y habló. Pero la Biblia en ningún momento dice que ese era Samuel. Entonces, desde aquellos tiempos,
Satanás tiene el mismo engaño que hoy. Wow, Le hace creer a las personas que sus seres queridos están vivos y que en cualquier momento pueden invocarlo, cuando en realidad la Biblia dice que están durmiendo. Es un sueño, es un descanso, no sienten ni padecen, están ahí en reposo, esperando la resurrección en Cristo, que va a ser muy pronto. Y esa es nuestra bendita esperanza. Sí, familia, y a veces yo no entiendo cómo el ser humano, siendo tan inteligente, se deja engañar de esta manera. Ay, Ángel, imagínate, si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿qué no hará con los seres humanos que no estudian la Biblia? Bueno, mira, los engaños se van a aumentar en este tiempo, principalmente muy señalado proféticamente para el tiempo final. Y voy a poner un ejemplo. Si una madre de alguien muere y esa madre le aparece a esa persona y le dice, mira, primero le da consuelo y le dice que algunas cosas de este mundo pueden cambiar, sobre todo que la ley de Dios va a cambiar o está abolida, que ya la verdad del sábado no está vigente como algunas personas lo parecen. Lo triste es que esta persona, por creer en esto de la inmortalidad y creer que su madre está en el cielo y que desde allá le mira, todo eso pone a la persona de manera vulnerable para cuando estos engaños finales vengan, pues estas personas van a ser engañadas porque están creyendo que esta es gran mentira y su corazón está preparado para ser engañado. Por eso es este podcast. Por eso es que Dios, a través de su palabra, ha dejado claro que estos engaños iban a venir. Por eso invito a la persona a leer El Conflicto de los Siglos, porque ahí está desenmascarado todo esto. De hecho, familia, esto es aterrador. Pero si no te dice nada malo, si te dice cosas de tu pasado, cosas de ustedes, y no te dice nada contra la Biblia, ¿qué pasa en este caso? Bueno, hay una cita en el libro Consejos para la Iglesia, que yo la tengo aquí, me gustaría compartirla con ustedes. Adelante. Dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Quiénes van a ser protegidos de los engaños? Los que estudian diligentemente las Escrituras. Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y tengan el amor de la verdad en sus corazones. Dice aquí, merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Por eso hay tantas personas, Ángel, engañadas, porque Satanás está disfrazado. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Y escuchen estas dos preguntas. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Que a ti te aparezca alguien que haya muerto y tú lo ves, lo escuchas, lo toques y tus sentidos te digan que sí, que estaba muerto, pero que revivió y que ahora está hablando contigo. Wow. ¿Qué es lo único que contrarresta eso? Bueno, ese es el punto central, mami. La pregunta de Ángel, lo que Ángel nos cuenta es una de las trampas que tiene Satanás preparado. Porque Satanás no va a venir con una mentira clara, una mentira obvia. 99 verdades y una mentira. Él nos va a engatusar de la manera más posible, porque ese es el engaño que él va preparado para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso aquí nos dice que solo los que estén sustentados con un así dice Jehová, solo los que estén basados en la Biblia podrán resistir esta criba de la tentación, este crisol ardiente, donde los sentidos, donde la percepción va en contra de lo que te ha dicho Dios. Wow. Tremendo. Por eso es que el libro que yo menciono mucho, porque me ha gustado y ayuda muchísimo a entender esto,
nuestra única salvaguarda está en la palabra de Dios. Hay un capítulo ahí en el mismo libro del conflicto de los siglos, porque solamente ella podrá sustentarnos en este tiempo y poder estar firme y no creer todas estas cosas que se hacen populares incluso y predomina en la sociedad. Bastantes religiones sostienen esto como verdad cuando realmente la Biblia contradice todo esto. Entonces, como es más influenciado todo esto como esta mentira y la dan como verdad, pues lo único que nos va a ayudar a nosotros es la Biblia, nuestra única salvaguarda. Ay, Dios mío, porque yo aquí pensando, ¿cómo conecta esto? ¿Cómo conectar todo esto con la doctrina de la resurrección? Porque si los muertos buenos están en el cielo y los muertos malos están en el infierno, suponiendo que todo eso sea cierto, que sea el alma o sea la persona, suponiendo que sea así, entonces, ¿para qué va a haber resurrección? ¿A qué viene Cristo? Exactamente, mami. Satanás está desarticulando desde sus propias raíces la esperanza del cristiano. Está desarticulando todo lo que el cristiano desea, porque en lo que se centra el cristiano es que Cristo venga y nos vayamos con él al cielo, a los lugares celestiales. Sí. Y el mismo Pablo lo dice, que si no hay resurrección, los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, y de hecho vamos a leerlo, yo lo voy a buscar ahora. Primera de Corintios 15, 18. Oigan lo que nos dice. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, Pablo dice que si no hay una resurrección, los que durmieron en Cristo perecieron. Eso es lo que nos está diciendo. En vano fue. De hecho, Ángel, sí. Y si el alma ya está viviendo en el cielo, ¿para qué es importante una resurrección? Exactamente. ¿Por qué Jesús tiene que devolvernos el cuerpo cuando ya es suficiente, ya estamos gozando? Eso demuestra y está en contra de que la persona al morir va al cielo. Primero de Corintios 15, como tú nos mencionas, es un capítulo que nos desglosa la salvación y nos demuestra que nuestra esperanza no está en morir y ir al cielo, sino en el futuro regreso de Cristo. Pablo en otras menciones también nos dice que nosotros no nos adelantaremos a ellos, pero es porque ellos tampoco se adelantarán a nosotros. Juntos recibiremos al Señor en las nubes, nos dice Tesalonicenses. Eso nos muestra que la esperanza, nuestra fe, no se basa en que morimos y vamos al cielo, sino en que en algún momento sonará esa trompeta. Si morimos, seremos resucitados, y si estamos vivos, seremos transformados, y juntos recibiremos a nuestro Señor. Entonces, escúchame, Ángel, ahí donde dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Así es, y Marcos, esto de la inmortalidad del alma, como tú decías, hace innecesaria la segunda venida de Cristo, porque como tú decías, si ya las personas están en el cielo, ¿para qué tiene que venir Cristo a buscarlos? Si ya están recibiendo su recompensa. La inmortalidad del alma anula el evento central de la esperanza cristiana. Sí, señores, miren, y esto uno lo habla así, pero Satanás ha metido esa creencia tan en lleno en las mentes de los seres humanos que en películas, en videos animados, muñequitos, hay muñequitos para niños, ¿verdad? Que hay una bruja buena, que una bruja mala, cuando bruja es bruja, que existen dragoncitos que lo llevan a volar y lo llevan a otros mundos. Y Satanás ha metido todo esto del espiritismo en series, en novelas, en canciones, en todo, y ya la gente se le muere a alguien y ponen canciones que tú dices, pero eso no es lo que dice la Biblia, pero gente que son cristianos la cantan, la viven, la de todo, pero van contrario a lo que dice la Biblia, porque Marcos dijo ahorita, Eclesiastés 9:5, sí. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces yo no puedo estar escuchando una canción donde alguien que se murió está ya cantándome y dándome consuelo. Pero ya Satanás, señores, Satanás ha hecho una obra maestra con esto de la inmortalidad del alma.
está en todo. Y los niños van creciendo creyendo que eso es así. Y Exacto. usted sacarle algo a un niño cuando es adolescente, adulto, que creció con eso, es muy difícil. Pero, que está la cita que yo tenía, que dice, solo los que estudien diligentemente las escrituras. Ahí está, como decía David, nuestra única salvaguardia, nuestro único escudo son las sagradas escrituras. No podemos hacer nada que contradiga uno de estos principios. Sí, mira, eso de película, esas series y esos muñequitos y esas cosas, eso es lo que se conoce hoy como el espiritismo moderno. Exactamente. Y esto se ha convertido en una filosofía. Las religiones sostienen esto. Por eso es que tú ves algunas religiones que se postran ante un cuadro y San Agustín, San Elías, San Pedro. Esto ya ha llevado a algunas religiones a ver esto como verdad, a hablar con los muertos. Y por eso hoy los medios, como son los medios que traen estas películas y esas cosas, han ya inundado al mundo con esto. Y por esa razón vemos que ya está esclavizado el mundo con esta gran mentira. Por eso vamos a hacer el énfasis nuevamente. Nuestra única salvaguarda está en la palabra de Dios. Así es, estos milagros, estas películas y series van preparando la mente para que cuando lleguen los milagros y apariciones de Satanás, les sean un poco más creíble. Y el mundo estará vinculado a fenómenos tan sobrenaturales que, como yo les mencioné, solo los que estén sustentados en la palabra de Dios podrán resistir. Porque será hasta el punto de intentar engañar, si fuera posible aún, a los escogidos. Wow. Así es, Marcos. La creencia de la inmortalidad del alma es la plataforma, diría yo, que Satanás ha construido para atacar en los últimos días, que ha construido durante milenios, porque desde la creación, desde que Eva pecó, Satanás ha construido esta plataforma para atacarnos a nosotros, a los que todavía estemos, incluso aún a los escogidos, para atacarlos y destruirlos, porque es algo impresionante. La primera mentira y será también la que va a finalizar este mundo. Wow, la que abrió el pecado y va a ser también la que va a finalizar el pecado. Exactamente, sí, porque el mundo estará con esta gran mentira engañado totalmente. Y finalmente vamos a ver que esto se va a agudizar, esta gran mentira. Y al fin de los tiempos, pues vamos a ver esto más fuerte todavía. Es el troyano perfecto. Buena analogía, Ángel, un troyano. Para nuestros amigos que no sepan lo que es, en una ocasión, cuando se intentó conquistar la ciudad de Troya, se les regaló un caballo gigante de madera, y esto lo aceptaron sin problema. Metieron el caballo dentro de su ciudadela. Luego de ese caballo, a medianoche salieron personas que abrieron la puerta y conquistaron. El troyano, la analogía de eso se utiliza hoy en día para referirse a cómo algo entra aparentemente inocentemente y desde dentro destruye. Exacto. De esta manera, estas teorías han aparentemente entrado en las iglesias, en las mentes, con un propósito de consuelo, pero desde dentro se abren y salen el enemigo para destruir. Así es. Entran en nuestros hogares, en nuestras iglesias y destruyen todo. Wow, sí, Satanás se aprovecha de ese dolor que uno siente cuando muere un ser querido y utiliza eso de darnos consuelo con la idea equivocada de que está en un mejor lugar, de que pasa su alma, de que está en el cielo. Y otros los atormentan pensando que sus seres queridos están en el infierno. Pero ambas creencias son contrarias a lo que dicen las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que los muertos nada saben. Es por eso que debemos confiar solo en la palabra de Dios. Si vemos una aparición, si escuchamos una voz, si un milagro desciende del cielo o cualquier otra cosa, si contradice la Biblia, es erróneo. Debemos entender que lo que la Biblia nos dice es la verdad que Dios preparó para nosotros porque Él nos ama. Y si confiamos en Dios, confiamos en su palabra. Bueno, saben que esto de la verdad acerca de la muerte y todo esto no es una doctrina fría. Tú sabes, Natalie, no es como
desconsolar a aquellas personas que aún ven su ser querido morir. Esto es para sobreguardar a aquellas personas que aún pueden ser engañados con esto. Y por eso Dios permite que estos temas pues puedan salir y que la verdad de las escrituras y cómo se desglosa esto para poder explicarlo, pues la gente puedan apreciar esto y puedan escucharlo en algún momento. Dios permite que contenido como este puedan llegarle a esas personas. ¿Por qué? Porque son ellos los que en algún momento van a fracasar o diríamos van a ser engañados. Van a necesitar de esta verdad. Exactamente, Van a necesitar para de no esta ser verdad. engañados. Y como dije al principio de esto, no es una teoría fría o algo por el estilo, no es así. Es más bien para que no sean engañadas. Así es un mensaje de esperanza. No confiamos en seres errantes, confiamos en Cristo Jesús, que tiene las llaves de la muerte y que personalmente va a ir y va a despertar a nuestros seres queridos. Amén. Y los va a llevar hacia el cielo. Amén, gloria a Junto Dios. con nosotros. Sí. Amén. Saber que nuestros seres queridos que murieron en Cristo no están en el cielo no es algo para desconsolarnos. Es simplemente para nosotros recordar que duermen y que así como ellos duermen, quizá nos toque dormir a nosotros también. Porque la esperanza de la resurrección nos llena de gozo. Por eso es que Pablo dice que cuando alguien muere no lloramos como los que no tienen esperanza, porque sabemos que Jesús resucitó. Y entonces cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a hacer? Resucitar a los que durmieron en Él. Esta es una esperanza gloriosa, es una esperanza maravillosa. Es una esperanza de que nosotros nos preparemos para encontrarnos con esos seres queridos nuestros que fallecieron y que están durmiendo, tal como Jesús lo dijo de Lázaro, que Lázaro no estaba muerto, sino que estaba durmiendo. Sí, no debemos verlo con tristeza, debemos verlo con alegría, porque debemos ver de que junto con ellos nosotros subiremos al cielo y que juntos veremos las mansiones celestiales. Amén. Amén. Lamentablemente, nuestros queridos, acabamos de llegar hasta el final de nuestro contenido. Pero les invitamos a que sigan desafiando y a que sigan investigando para encontrar más acerca de esto. Que la verdad no sea lo que nosotros les hayamos dicho, sino lo que ustedes hayan aprendido. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este contenido. Busca tu Biblia, léela, ora antes de leerla, confía en el Señor porque Dios no te engaña. Recuerda suscribirte, darle a like y compartir. Bye. Bye.